Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a estas conversaciones con creadores latinoamericanos que estamos llevando a cabo, que estamos organizando la Sala Beckett juntamente con el Festival Grec. Hoy tenemos a Manuela Infante. Manuela también tenía que estar Grec aquí en Barcelona, pero como todos sabemos no ha podido ser. Pero hoy la va a entrevistar Oriol Puigtauler y le va a sacar todo su jugo. Estoy seguro de ello, ¿verdad, Oriol? Hola, sí, eso espero. Bueno, no sé si hablamos de un fruto o de una fruta, de sacar jugo, pero sí, sí. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a los dos en nombre de la Beckett y del Grec y gracias por estar aquí. Muchas Gracias. gracias, Víctor. Bueno, buenos días, Manuela. Buenos días en Chile. Buenas tardes aquí en Barcelona. Si no me equivoco, son las 11, ¿no? En Santiago. Son las 11, sí. Las 11:02. Aquí las 5:02 en Barcelona. Bueno, y en estos tiempos de Zoom y de Skype y de todo virtual, me encanta porque tienes una escenografía que ya nos da muchas pistas Oye, sí. sobre lo que haces, ¿no? Y todos los post-its y las notas. Debiera ser secreta esa No, escenografía. bueno. Supongo aquí que un hacker podría hacer zoom en el Zoom y adivinar o no lo que pone. Bueno, si quieres un poco te presento porque el público aquí de Barcelona, de Cataluña, de España, de Europa quizá no te conoce tanto, algunos sí, como en Chile, y antes de ponernos ya a conversar, pues te presento. ¿Te parece bien? ¿Ya? Pues venga. Bueno, pues Manuela es nacida el año 80, muy buen año, en Santiago de Chile, y es dramaturga, directora, guionista y músico. De la trayectoria de Manuela, muy amplia y variada, hay que destacar un nombre que es la compañía Teatro de Chile, ¿no? Donde ella ha estrenado muchísimos textos y textos también premiados, como fue el texto Prat, que ganó el premio, ahora no lo encuentro, Altazor. Luego, Manuela, digamos que es una autora chilena, pero muy internacional, porque ha viajado, ha estrenado, ha pasado por muchos sitios de América, de Europa, ha trabajado en el mítico Watermill, ¿no? Con Bob Wilson, ha estado en la Bienal de Venecia, ha estrenado también en Berlín, en el Theatertreffen. Bueno, dentro del Theatertreffen ganó el premio por Estado Vegetal, que es la obra, es el texto del que hablaremos básicamente hoy. Ganó el premio en este mercado de piezas, ¿no? Este Stückemarkt, que es el Theatertreffen, y sus obras, sus textos se han representado en países como Singapur, Suiza, Corea del Sur, por todos lados. También, esto creo que es importante de resaltar, Manuela fue la primera mujer en ser nombrada directora artística de la Muestra de Dramaturgia Nacional de Chile, ¿no? Si me equivoco en algo o si algún dato no es correcto, me puedes corregir, ¿eh? Dale. Y también ha escrito 2 obras de teatro infantil, El corazón del gigante egoísta y Ayudándole a sentir. Y también trabaja y ha trabajado como guionista en producciones audiovisuales en Chile y ahora recientemente estrenó una serie que ha coescrito en Finlandia. Y además es músico, cosa que creo que se nota y se ve sobre todo en Estado Vegetal, que es la obra que he podido ver yo, he podido leer el texto, ver el vídeo, escuchar la pieza sonora y se ve muy claramente que también Manuela es músico y ha compuesto, escrito y producido 2 discos con su banda Bahía Inútil. O sea que esto más o menos para empezar, ¿no? Para presentarte. ¿Te parece? Me parece. Gracias. Cuando lo escuchas todo así seguido, ¿impresiona o cómo lo ves? No, me voy acordando de cada cosa nomás. Claro, claro. Luego, en estas conversaciones transoceánicas entre Barcelona y Chile o Argentina o los países con los que estamos hablando ahora desde el GREC, la primera pregunta creo que es obligada. ¿Cómo estás y cómo estáis, ¿no? ¿Cómo estáis en Santiago? ¿Cómo está la situación sanitaria y médica en Chile? Bueno, yo estoy bien. Estoy aquí en mi cueva con mis papelitos, como decías antes. La situación en Chile no está tan bien.
quizás importa recordar que Chile viene de este gran estallido social que ocurrió en octubre del año pasado, donde en el fondo la gente empieza a reclamar por un modelo que ha sido tremendamente el modelo de los dueños, ¿no? De mucha explotación, de mucha precariedad, de mucha pobreza. Obviamente el estallido trajo la esperanza de un posible cambio y octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 o 6 meses después viene la pandemia y esas dos cosas se cruzan de maneras bastante fuertes. O sea, por un lado acrecienta la pobreza, por otro lado hay un gobierno en el que nadie cree nada, ni siquiera las cifras de oficiales de enfermos, de muertos. Mucha rivalidad entre el país y el gobierno, por lo tanto el gobierno se ha portado muy mal en términos de no entregar casi ninguna ayuda. Nosotros llevamos muchos meses confinados en Chile, porque había un manejo muy malo, entonces hay confinamiento, pero al mismo tiempo no hay ningún apoyo, por lo tanto es bien desesperada la situación. La situación en la cultura es igual. No ha habido ninguna medida seria de apoyo a las y los artistas. Así que yo tengo la fortuna de estar aquí, pero la verdad es que la mayoría de la gente no está pasando por un muy buen momento. Lo único que puede tomarse como quizás un poco esperanzador es que la pandemia de alguna forma vino a confirmar de manera muy explícita precisamente esas grietas que la gente estaba tratando de hacer ver, ¿no? Entonces ya queda en una evidencia demasiado grande y clara que aquí tiene que haber un cambio estructural, ¿no? Sí, me parece además muy curioso, porque yo creo que al final las diferencias entre España y Chile no son tantas, y precisamente tanto en el mundo de la cultura, pero como en todos los ámbitos, ¿no? Aquí también sanidad, educación, esta crisis sanitaria, esta pandemia está poniendo en evidencia que las cosas no funcionan y que las cosas van o irán a peor. O sea, que es como... alguien decía hoy, ¿no?, que parece como que hemos entrado en el siglo XXI de golpe, porque en los primeros 20 años del 20 todavía vivíamos como si estuviéramos en el 20, ¿no? Está más o menos toda la concepción de la vida, del trabajo, de la educación, de la sanidad, de la cultura, pero ahora es como, no, porque además esta crisis se une con crisis, ¿no?, económicas, climáticas, sociales, de todo tipo. Sí. Te iba a preguntar, pero tú ya lo has hablado un poco, sobre el mundo de la cultura y su afectación. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña, en España, claro, la precariedad propia del sector teatral se ha visto acrecentada con esta situación. También está pasando una cosa, que es que los teatros o los festivales, las instituciones, siguen funcionando o han funcionado durante el tiempo de confinamiento, pero los que llenan de contenido estas instituciones, los artistas, los actores, los autores, han sido las víctimas, ¿no?, de este confinamiento. Es decir, hace poco un debate, una charla que hacía la Sala Beckett, que había varios directores de teatros y festivales, decían, hemos tenido las instituciones funcionando, pero con cero contenidos. Es decir, al final, siempre quien acaba sufriendo es el artista, ¿no? Y supongo que en Chile esto es lo mismo, y quien no tenga otro trabajo, otro soporte económico, en estos momentos no tiene nada, ¿no? Supongo que en Chile sí. es así. Ahí también hay como, a mí me da un poco de nervio también toda la aparición de las plataformas digitales como manera de producir contenido. No me preocupa en la discusión, eso no es teatro, eso no me interesa nada, pero sí creo que hay un pequeño potencial de más precarización, en el sentido de que, por ejemplo, ahora tienes obras que se hacen con, no sé, pues, 3 actores que están en sus casas con sus computadores, venden muchas entradas, es bien impresionante. En Chile se ha levantado una especie como de, no sé si allá, pero acá como un teatro comercial, Zoom,
Ujú. Que se está dando, que están cambiando de texto cada 2 semanas. Yo estoy hablando de lo que sé porque no he visto nada, pero Ujú, ujú. y llenan la sala entre comillas. Por lo tanto, está ocurriendo que es Ujú, un fenómeno comercial. ujú, Y lo complicado es que el teatro es una máquina de producir, digamos, magia análoga, en la ujú, que sabemos, sobre todo los que trabajamos ahí, que la gente que está por detrás de hacer andar esa máquina es mucha más que la que se ve, ¿no? Y ujú, acá tenemos, en el fondo, están pudiendo trabajar por este medio eh, solo los rostros visibles y se vuelven a precarizar los que ujú, siempre han sido los precarizados, ¿no? Los diseñadoras, incluso el soporte de la sala, ¿no? Acomodadores, boleteros, ujú, técnicos. Entonces, me preocupa a mí, hace poco leí un artículo de Naomi Klein que hablaba del shock doctrine digital que ujú, podía traer la pandemia, por ejemplo, con ideas como hacer que la educación se quede así, la telesalud, todas estas cosas que pueden ujú, ser interesantes en términos de llegar a territorios a los que no se llegaba, etcétera, pero al mismo tiempo, eh, claro, es una forma de adelgazamiento del tejido laboral, en el fondo, ujú, 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 haciendo productos que son cada vez más baratos de hacer, que traen más dinero y que dejan más gente sin trabajo, ¿no? Entonces, ujú, creo que hay que estar muy atentas a lo que está pasando en ese sentido. ujú. Por lo que me explicas, aquí durante un tiempo, al principio, por la mitad del confinamiento, porque también aquí los, los, los límites temporales se difuminan porque aquí como decimos que no hemos pasado primavera, porque pasamos de marzo a julio, es decir, hemos pasado la primavera encerrados en casa y como aquel que dice, era invierno y salimos a la calle y ya es verano. A veces cuesta, a mí me cuesta personalmente saber un poco cuánto tiempo hace de las cosas. Pero esto que Mm. dices de hacer una especie de plataforma digital de teatro o teatro comercial, aquí en Barcelona se habló, pero yo lo vi en redes, en Twitter, luego desapareció esta idea de hacer una especie de Netflix teatral, ¿no? Y Sí. al final son siempre las productoras más comerciales, el mainstream más mainstream que necesita y quiere seguir creando, haciendo dinero. Y claro, es lo que dices, ¿no? Poner las caras de siempre, los actores de siempre, haciendo sus escenas cómicas desde casa por el Zoom, que la gente pague, claro, borra o destruye una serie de trabajadores de la cultura, ¿no? O Alrededor. sea, creo que en el fondo por ahora está bien y hay tanta necesidad, sobre todo en Chile, de trabajo en el área de la cultura, que está bueno que cada uno invente lo que tenga que inventar para poder seguir trabajando, ¿no? Uh -huh, Mi uh -huh. preocupación es más por cuánto de esto va a quedar Sí. en el largo plazo, también a la luz de cuán barato es. O sea, por ejemplo, yo he escuchado conversaciones que dicen, mira, ya no, si la gente puede ver las obras por streaming, hemos podido llegar a todas las regiones, a lo mejor ya no tenemos que girar con las obras a regiones, lo que es muy complejo porque significa en el fondo que las regiones, o sea, es una centralización total. O sea, Sí, 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 sí. la capital tiene derecho a tener las obras en carne y hueso, digamos, y a regiones empezamos a llevar las obras en formato digital. Entonces, mi preocupación es más por cuando salgamos de aquí, cuán precarizada, cuántos de estos cambios pueden jugar en función de mayor precarización, ¿no? Sí, este siempre es el temor y que siempre parece que la precariedad que llega siempre se queda, ¿no? Y subamos luego otra precariedad más. Absolutamente. Aquí estos días hablando yo en la Beckett con dramaturgos y está hasta ahora Sergio Blanco dando un curso en la Beckett, está Victoria Spumberg, está Alberto Conejero. No sé si tú has hecho o te han hecho algunos encargos, por ejemplo, Victoria Spumberg me contaba que está contenta o ha estado contenta durante este confinamiento porque ha recibido encargos del Teatro Lliure aquí en Barcelona, del Centro Dramático Nacional en Madrid, ha escrito piezas cortas. No sé si tú durante este periodo has recibido algún encargo de estos o, por ejemplo, lo que ha pasado en el GREC, que ahora hablaremos, poder convertir una pieza tuya en otra cosa. ¿Cómo ha sido a O nivel de sea, trabajo estos meses?
he recibido encargos, pero la verdad es que no los he hecho. O sea, no, porque yo no trabajo mucho escribiendo antes de entrar a ensayar, ¿no? Ujú. Mi manera de trabajo es bien, bien junto con el proceso de montaje. Eso supongo que tiene que ver con lo de la música, que en el fondo es como que el lenguaje para mí es más musical que... Entonces, pocas veces escribo en casa, digamos. O si escribo en casa a la vuelta de un ensayo, pero no antes de entrar. Y estoy un poco como en shock con estos nuevos medios, en el sentido de que sin juicio no he sabido cómo hacerlo. No, como que el audiovisual no es mi formato. Soy guionista, entré a escribir guiones porque necesitaba ganar plata y lo hago un poco así. Y lo entiendo como un lenguaje completamente diferente. Pero el formato, ni la escritura de texto dramático en la casa, en el escritorio, ni este trabajo como con formatos audiovisuales, online, son cosas que me resultan posibles, ya sea por habilidades o por interés, ¿no? Entonces, he estado básicamente dedicada, como ves, a tratar de poner las obras en la muralla, por lo menos, que estén en algún tipo de espacialidad, y a escribir guiones. Pero no estaba haciendo mucho. Hice el material del Greg porque en el fondo surgió desde Santiago a Mil esta idea de por qué no haces una pieza sonora, y ese es un territorio en el que más puedo trabajar, siento. Que era como hacer una remezcla de estado vegetal. Y como espectadora, ¿has visto o has aprovechado esta época de confinamiento para ver quizá espectáculos que no habías podido ver en directo? ¿O has aprovechado para ver espectáculos internacionales, ¿no? Que a nivel de Europa, América, muchos teatros han compartido contenidos antiguos o más o menos antiguos? ¿Has aprovechado esto o no? O sea, para serte honesta, no. He aprovechado para leer libros. Tampoco he podido aprovechar tanto, ¿no? Porque esa idea de, no sé, yo esa gente que ve 4 óperas y lee 3 libros, no sé cómo lo hacen. Yo entre tener que trabajar para seguir ganando plata y un poco trabajar en las obras que tengo en curso y tratar de estar cuerda, porque como te digo, nosotros llevamos muchos meses, o sea, vamos por el cuarto. Terminando el cuarto, de hecho, hace pocos días. Ya realmente el esfuerzo único que uno puede hacer es tratar de mantenerse atenta a lo que está pasando políticamente en el país, que siempre es muy, como te decía, desde el estallido social, es muy importante, y tratar de estar medianamente sana psicológicamente, eso es suficiente trabajo, ¿no? Sí, no, la gente que dice, ay, he aprovechado para leer mucho, para ver películas, para hacer no sé qué, dices, no sé cómo lo habéis hecho, pero porque, bueno, también hay que tener en cuenta la propia tensión, incertidumbre del momento ¿no? Sí, que las también, cosas no sean claro, tan lo que fáciles. te decía de los formatos también, como que yo no alcanzo a procesar tan rápido. Yo no soy capaz de decir, ya, hagamos teatro en este nuevo formato, 1, 2, 3, no es como funciono yo, parece, necesito más tiempo para procesar lo que está pasando, para procesar el medio que se va a usar. Sí. Y si quieres, ya empezamos a hablar un poco más de tus obras, de tu trayectoria, antes de hablar de estado vegetal. Para el público aquí que nos vea en Barcelona, en Cataluña, en España, que no conozca la compañía Teatro de Chile, si nos puedes contar un poco qué significó para ti a nivel personal y también qué pudiste o cómo te pudiste desarrollar tú como autora y como directora con una iniciativa, una compañía como Teatro de Chile. Teatro de Chile es un grupo que parte el año 2000 desde la Escuela de Teatro de la Universidad aquí en Santiago. Éramos todos compañeras y compañeros de escuela.
éramos todos estudiantes para actuación. En Chile, en mi época, no se estudiaba otra cosa que actuación. No había dirección, no había dramaturgia. Ah, no había ni la posibilidad de No, elegir. cualquier persona que quisiera estudiar teatro estudiaba para ser actriz o actor, incluida yo. Interesante, interesante. Y eso produce una forma de trabajo que de hecho yo siento que está muy presente en el estilo o en la metodología chilena, que es que muchas personas que después son dramaturgas, son directoras, son personas que pasaron por la escuela de actuación. Y el trabajo entonces siempre es un trabajo muy colaborativo, con mucha improvisación. Yo siento que en la escritura chilena hay mucha práctica de recoger texto de la improvisación. Entonces, es un grupo que se armó así. Estuvimos 15 años hasta el año 2015. Hicimos muchas obras que revisaban personajes históricos. Hicimos Prat, que era un héroe nacional marino chileno. Apellido catalán, Prat, ¿no? Ah, sí. Hombre, Prat, sí, Prat con T es Prado, y yo supongo, o parece como... Prat es Prado, claro que sí. Prat significa Prado, sí, sí, sí. Sí, estas obras, ¿no? Prat, Juana, Narciso, Rey Planta, perdón, Cristo, Ernesto. Sí. Tienes mucha obra, ¿no? Mucha producción. Ernesto, Multicancha, Loros Negros, Zoo, Realismo. Sí, porque partí muy joven. O sea, piensa que mi primera obra, Prat, con Teatro de Chile, se estrenó eso el 2001, el 2002. 20 años, 21. Cuando estábamos todavía en la escuela. Y fue compleja porque esa obra era una especie de relectura de este héroe nacional. Hay que pensar que Chile llevaba poco tiempo de esta llamada transición después de la dictadura. Había mucho miedo de criticar o hablar de las Fuerzas Armadas de cualquier manera. Había una especie de sensación de democracia que no era tan real, en términos de que los mismos poderes seguían funcionando, pero debajo de este rótulo de transición a la democracia. Y yo muy jovenmente, sin ver mucho todo eso, hice esta obra que era una relectura de Arturo Prat, de este héroe, y causó mucho revuelo. Y hubo mucha prensa y hubo un juicio contra nosotros de parte de estos exmarinos. Entonces eso forjó un grupo bien, como se dice en Chile, bien cuero de chancho, bien, ¿cómo se podría decir? Se entiende, ¿no? Chancho es puerco, es cerdo, sí. Con una piel así gorda, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Eso os unió y además os hizo más fuertes, ¿no? Os hizo... ya ser como los del Prat, ¿no? Yo creo que es una cosa generacional, ¿no? Supongo. Porque claro, los partidos de derecha y los periódicos de derecha os criticaron muchísimo, ¿no? Fue polémico en este sentido. Sí. ¿no? O sea, no, hubo ataques de neonazis, amenazas de bomba, fue realmente un circo. Pero siento que de ahí en adelante esta como vocación por llevar la disciplina también a sus límites, estar siempre como buscando arriesgar en el teatro, se convirtió como en una marca de lo que hacíamos, y eso nos mantuvo vivos harto tiempo. Y una pregunta, una pregunta que tengo yo, porque claro, yo cuando alguien que no conozca la situación quizá del teatro chileno, creo que si ve Teatro de Chile parece como un nombre muy oficial, ¿no? Como de casi sí. La Compañía Nacional de Teatro Chileno. ¿Por qué elegisteis este nombre, Teatro de Chile? Porque cuando tuvimos que elegir un nombre para hacer compañía, estábamos en medio de la polémica de Prat y nos pareció lo más irónico llamarnos como con el nombre de la nación. En el fondo, el Teatro de Chile es el nombre que nos pusimos para joder a los tipos que nos estaban diciendo vende patria, a los nacionalistas. Y bueno, y después quedó. Muy buena táctica. Pero sí, es un nombre muy fascista. Como, aquí si hubiera un teatro de España, sería sí. Como, y luego tenemos el Teatro Nacional de Cataluña, pero que es el teatro público nacional, y es como una sí. cosa... No, es un chiste interno, o sea, interno del país, digo. Pues lo encuentro muy, muy brillante. Y luego, no sé si tú dejas Teatro de Chile porque
cierras la etapa o si se queda ahí o cómo está ahora la compañía. No, la compañía se terminó cuando se terminó. Se terminó. Porque 15 años es suficiente, las personas cambiamos, empezamos a querer distintas cosas. Eso. No, y está muy bien porque compañías ya con 20 o 30 años muchas veces ya no son compañías, sino que son otra cosa, ¿no? Ya son una marca o son... Claro, o sea, mira, la verdad es que lo intentamos pasar a ser algo más, no quiero decir institucional, pero por ejemplo, intentamos tener un espacio, queríamos que ese espacio se convirtiera a la larga en una escuela, o sea, tuvimos la fantasía de convertir la compañía en una plataforma para otras cosas en el teatro chileno, pero simplemente eso no se puede hacer acá porque no hay apoyo para ese tipo de cosas. Y nos dimos cuenta que era realmente, más que nos dimos cuenta, a lo mejor subiendo esa montaña imposible se empezaron a fracturar las relaciones, que no se hubieran fracturado si es que hubiera habido el soporte para que una compañía se convierta en esas cosas que es tan necesario, ¿no? En vez, nos fraccionamos en individuos, que es lo que parece que al sistema le conviene más, ¿no? Sí. Bueno, también son etapas, ¿no? Épocas vitales, profesionales. Y... Sí. No, lo que te decía, aquí en Cataluña, por ejemplo, hay compañías históricas de los años 80 que siguen trabajando, pero es que la mayoría de estas tan históricas, para mí, al menos como crítico y como espectador, ya es otra cosa, ¿no? Sí, lo que viven es de la marca, viven de ser la fura dels baus o los comedians, compañías que fueron muy importantes en los años 80, pero que se han convertido en un trademark, ¿no? Como un nombre que cualquier cosa que lleva el nombre La Fura dels Baus parece que... Y es como, eso no es una compañía, eso es ya una idea de marketing, ¿no? Pero bueno, seguimos. En tu trayectoria, antes de llegar ahora a Estado Vegetal, creo que hay dos momentos o hay dos sitios, dos nombres que a mí me llama mucho la atención y creo que me gustaría que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de estar en una residencia artística tan importante a nivel mundial como el Watermill, ¿no? Con Bob Wilson, y después hablaremos de Berlín y la experiencia en el Theater Treffen y el Stücke Markt. O sea, ¿cómo llegas ahí al molino este, ¿no? A la casa de Bob Wilson ahí en la América profunda? Fui varias veces. La primera vez que fui fue porque postulé a la residencia. Me parecía atractivo esta cosa que tiene la residencia de Wilson. Ahora ya no es tanto así, pero en esa época cuando uno iba, uno se quedaba en el museo. Viste que Watermill es como un museo donde Bob Wilson tiene todas sus piezas de magnate teatral que ha coleccionado por el universo. Magnate, mecenas, sí, todo. Sí. Uno dormía dentro del museo, en un cuarto piso que tenía unas camas que era como ser unos monjes del teatro, o ese es el trip que yo creo que se imagina él cuando armó eso. Y me parecía atractiva esa idea, estar metidos en esa casa, te quedas en el museo en la noche, se va la gente, se van los guardias, te quedas tú, si recorres la cosa con una linterna, están todas las máscaras y las piezas ahí, es bien loco. Después cambió, ahora cuando uno va te ponen en una casa aparte, qué sé yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí o esos periodos de cuánto tiempo eran? Esa vez estuve 3 semanas. Después fui con Teatro de Chile a otra residencia donde estuve también como 1 mes. Y después estuve trabajando más con él directamente cuando Wilson remontó Einstein on the Beach. Hizo una especie como de, ¿cómo decirlo? Como una obra de covers de sus escenas de Einstein on the Beach con artistas que habían estado en Watermill. Seleccionó 6 o 7 artistas. Qué bueno. Y los llamó a hacer una especie de reversión. Como de remakes o de... Sí. Claro. Y entonces con esas versiones él montó una obra que se llamó On the Beach, que era menjunje, era bien raro igual. Esas son las veces que he estado... Ahora, para mí lo más fascinante de Watermill es la biblioteca. No es una biblioteca muy grande, pero es una biblioteca que tiene libros increíbles. Y hay una persona que cuando tú estás en residencia está ahí solo para decirte
mira, tú estás trabajando en esto, te propongo esto, esto, esto. Eso era realmente increíble. El resto es tiempo y espacio, porque no es que él esté ahí ni nada. O sea, que con él poco contacto, o poquísimo. Sí, la verdad es que el contacto que tuve no fue muy bonito. Ya imagino. Mucho poder, mucha marca, como decías tú Claro, antes. mucha marca, mucho poder. Bueno, es uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo mundial. Sí, sí, sí. Y sigue ahí por todo el mundo estrenando. Bueno, ahora mismo no, pero sí. Muy bien. Luego, otro, creo, punto importante en tu carrera, en tu trayectoria, es Berlín y el Theatertreffen, que recibiste en el 2019, es decir, el año pasado. Sí. Sí, el premio del Stückemarkt, que es como el mercado de piezas, esto es gracioso, ¿no? Un mercado de fruta, pues de piezas, con Estado Vegetal, que finalmente llegamos. ¿Habías estado ya en Berlín en el Theatertreffen o no? ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Qué te pareció el Theatertreffen? O sea, había estado en Berlín en otros festivales, en Alemania varias veces uno que se llama Foreign Affairs, que se hace ahí mismo en el Berlin Ensemble, había estado en Theater del Welt, en alguna edición, en la JAU un par de veces. He tenido como harta relación con Alemania, pero en el Theatertreffen no había estado nunca. Igual esta es la única sección que está abierta a artistas que no sean alemanes, el Theatertreffen, el Festival de Teatro de Habla Alemana. Y normalmente es un festival de dramaturgia, sí, donde se elige un texto ganador en una especie de semi-montaje, pero en esta edición empezaron a abrir a obras que estuvieran montadas, porque en el fondo, pensando en esta idea de que no todo el teatro se hace así, ¿no? Se escribe antes, etc. Así que eso, tuvimos la oportunidad de ir con Estado Vegetal. El premio es montar una obra que yo debiera montar a principios del 2021, pero mira, nada se sabe en este momento de nada, pero en el Schauspielhaus Bochum, eso. Y entonces, si lo he entendido bien, antes el Theatertreffen la gente mandaba los textos, digamos, Sí. ¿no? El Word o el PDF, pero tú fuiste con el montaje, que es el que teníamos que ver ahora aquí en Barcelona, en el Mercat de las Flors, el Mercado de las Flores, que es Estado Vegetal, es decir, el montaje con Marcela Salinas. Sí, pero Fantástico. las obras, no es que la gente mandaba, o sea, la gente mandaba textos y esos textos se montaban en una versión rápida y eso es lo que competía, ¿no? Pero luego lo montaste en alemán, la traducción alemana, o en con español. Sobretítulo, como siempre. Sí, sí, muy bien. Sí. No, me imagino Marcela ahí en alemán. No, ya no. Ya tiene suficiente con el texto, el pedal. Exacto, y los personajes que hace, y los acentos y los tipos de no. Pues bueno, finalmente hemos llegado a Estado Vegetal, que os recomiendo a público que nos estáis viendo, espectadores, que lo podéis ver, lo tenéis en la página del GREC, que ahora os pasaremos el mail, esta página de conversatorios con Chile, y también está en la página de Santiago Amil. Ahí está la versión sonora, la adaptación, este remake, digamos, de radioteatro que ha hecho Manuela, pero si acaso, si quieres, hablamos primero del montaje original, del montaje que se tenía que ver en Barcelona. Y yo lo he visto y lo he leído, pero yo creo que es mejor que el artista primero diga qué crees que es, qué crees que es, que no significa que qué es, qué crees que es Estado Vegetal. Estado Vegetal es un monólogo, es parte de un ciclo de obras que he estado haciendo que exploran o que ponen en crisis la frontera entre humano y no humano. Lo digo así porque cuando uno dice que está trabajando en un teatro no antropocéntrico o posthumanista, la gente suele pensar que uno está tratando de hacer un teatro sin humanos o donde las plantas hablen o qué sé yo. Pero en realidad es más, para mí tiene más que ver con criticar
el concepto de lo humano y todos los binarios que se desprenden de ahí, ¿no? Cultura, naturaleza, cuerpo, mente, incluso hombre-mujer, ¿no? Alineado con esas mismas binarios. Y cómo el concepto de lo humano ha servido para exiliar, ¿cierto? A otras y otros seres y cosas considerados menos que humanos, y a la larga ese exilio es lo que permite la explotación, ¿no? O sea, se puede explotar tanto un yacimiento minero como el cuerpo de una mujer, en tanto de alguna manera sean desplazados de lo que se considera humano con H mayúscula, ¿no? Que es este humano moderno, europeo, el sujeto del proceso de colonización, etc. Entonces, mi interés es trabajar como en cuestionar o en vulnerar esa frontera, ¿no? que está establecida ahí entre humano y no humano y que es patrullada permanentemente. Hay todo tipo de ejercicios discursivos y prácticos todo el tiempo que patrullan qué es lo que es humano y qué es lo que es no humano. Estado Vegetal es una obra que se sitúa... Es la segunda de un ciclo de obras que recoge que trabaja con esto. Ahora estoy haciendo una sobre rocas y minería. La primera fue Realismo, que la nombraste tú antes, que era una obra sobre las cosas, claro, que trabajaba como con la idea del objeto y el sujeto, y qué diferencia es esa, existe o no existe, lo material y sí, sujeto y objeto. Pasó en esa obra, que me permite un poco explicar cuál es la estrategia que hay en Estado Vegetal. Lo que pasó en Realismo es que yo traté de hacer una especie de ópera de las cosas, donde las cosas supuestamente iban a tener el lugar para poder hablar por sí mismas, ¿no? En sus términos. Entonces, yo trabajaba con conceptos como... Esta es una de las que fui a trabajar a Watermill, y de alguna manera tiene harta resonancia con el trabajo de Wilson. Esta idea de que una escena... La acción dramática de una escena puede ser un conflicto de fuerzas materiales y no necesariamente un conflicto de voluntades humanas, ¿no? Pero lo que pasó, obviamente, es que yo diseñé toda esta... Era una obra bien grandota, que también estuvo en la Bienal de Venecia, de hecho fue la última vez que se hizo, donde había muchas poleas, cosas que se movían, qué sé yo, y siempre fue una frustración permanente porque las cosas no hacían lo que yo quería que hicieran, ¿no? Y me encontré de frente con cómo yo había, en el fondo, errado la metodología con la que me estaba aproximando a lo no humano, porque en esa obra había una especie de aproximación como documental a las cosas, como si yo pudiera poner las cosas arriba del escenario y decirles, ya, hablen, cuenten su verdad, ¿no? Y me hizo darme cuenta de algo que fue súper importante en mi proceso de trabajo con lo no humano, que es que el ejercicio de decirle voy a dar voz a este otro es igual de complejo políticamente o de problemático que decir voy a hablar por, ¿no? Que sería el ejercicio de la representación política y artística, ¿no? Cuando yo represento, yo digo voy a hablar por ti. Y creemos que hay otro ejercicio que supone que es más correcto éticamente, que es decir, yo te voy a dejar hablar. Que es el ejercicio... ¿no? Te doy voz, te doy... Exacto. Espacio, ¿no? Es como que es el ejercicio como más documental, le llamo yo, ¿cierto? Y me sirvió Realismo para darme cuenta que en ese ejercicio hay la misma cantidad de problemas políticos, porque en el fondo la persona que tiene derecho a decidir a quién se le deja hablar sigue siendo el que está en la posición de poder, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que cambiar completamente mi estrategia de aproximación para tratar de pensar cómo es un teatro no humano. Y en Estado Vegetal empecé a implementar algo que yo le llamo imitar lo no humano con el cuerpo de la obra, ¿no? Que es más preguntarse qué hay de planta en mí o en mi manera de hacer teatro, que hablar por las plantas o dejar que las plantas se expresen o nada de esas cosas. Entonces empezamos a imitar la cultura vegetal
y me gusta decir cultura vegetal porque empieza a romper esa frontera, ¿no? Hay cultura en la no humanidad también. Imitar ciertos rasgos de la cultura vegetal con la obra. Y ahí surge entonces, por ejemplo, esta idea de una estructura dramática que es ramificada. Surge la idea de una actuación polifónica, donde la actriz es una multitud, igual que una planta, no es un individuo, ¿no? Surgen conceptos como un trabajo fotosintético con la luz, es decir, normalmente en el teatro la luz sigue a los cuerpos humanos, ¿no? Se diseña para que los siga, y lo que acá trabajamos es al revés, igual que una planta, es la actriz la que sigue la luz la mueve un poco, por decirlo así. Y así como eso, hubieron en el fondo una gran cantidad de elementos de la cultura vegetal que fuimos imitando, mimando con el cuerpo de la obra. Por eso yo muchas veces digo estado vegetal no es una obra sobre plantas, sino que es una obra vegetal, que tiene comportamiento vegetal, más que... y eso es lo mismo que estoy trabajando ahora con la cultura mineral, que tiene otras formas de comportamiento, obviamente. Y a nivel de dispositivo escénico, me gusta porque estado vegetal es de hecho un montaje sencillo, con unos elementos muy concretos, ¿no? El micrófono, muy importante, la silla, la mesa, la planta, unos focos, pero que, ¿no? Cuando hablabas de realismo, que querías un poco hacer más a nivel escénico una cosa más complicada, aquí en el fondo es muy sencillo, porque el texto, ¿no? El texto y este diálogo que no es diálogo, este soliloquio, este monólogo, este especie de un poco de torrente también, ¿no? De palabras, en realidad es lo más importante, ¿no? Aparte del trabajo, déjame decir, maravilloso que hace la actriz Marcela Salinas, que me ha maravillado, sí. Y que yo imaginaba ya que actriz aquí de Barcelona o de aquí podría hacer este trabajo y no se me ha ocurrido ningún nombre, porque lo que hace Marcela realmente es increíble. También he visto, perdón, que en el link del vídeo que me pasaste del montaje, ella consta también como coautora de la dramaturgia, sí. ¿No? Supongo porque también trabajasteis mucho a partir de hacer, ¿no? Y luego a partir del hacer, reescribir o escribir, ¿no? Sí, normalmente trato de acreditar al equipo la mayoría de las veces. Por ejemplo, si tú ves las obras de Teatro de Chile, también dicen dramaturgia mía y Teatro de Chile, que es una forma de darle crédito precisamente a la manera en que funciona el método, ¿no? Que hay mucha improvisación y hay mucho material que yo recojo y después reescribo a partir de la improvisación, por lo tanto creo que hay que darle crédito y suelo buscar trabajar también con actrices y actores que tienen mucha capacidad de trabajar como en flujo de conciencia, como en decir. Para mí es un elemento muy importante porque en el fondo escribo con ellos y ahora últimamente escribo con el pedal de loop también, que se ha vuelto una especie de herramienta de la escritura. En el trabajo con las piedras es mucho más claro porque hay una escena en estado vegetal donde la escena se escribe por capas, no sé si te acuerdas, que es una escena que en el fondo va rellenando la información en cada capa hasta que entiendes lo que está diciendo. La obra de las piedras, toda la obra es así, en el fondo es así como las piedras de sedimentación, que están hechas en el fondo de capa. Entonces el pedal realmente se ha convertido para mí en una especie de no sé cómo decirlo, es como soy como un cyborg dramatúrgico que escribo como entre yo y el pedal, y la actriz un poco, ¿no? Que no es que sea un bolígrafo o una pluma más, sino que es como una mano más tuya, ¿no? El pedal es como parte de ti, no es que sea la herramienta, sino que también ya forma parte... Sí, es como una mente. Como una mente. Sí. Y también es muy interesante en estado vegetal el uso no solo de la música, sino diría del espacio sonoro, el sonido, ¿no? De cómo suena, ¿no? Un poco todo este momento final, como de coro. No sé si nos puedes explicar de qué pretendías, qué querías hacer con este espacio sonoro y
cómo trabajaste con él en estado vegetal. Ahora luego hablaremos de la pieza sonora, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene para ti el espacio sonoro? Sí, o sea, más que quiera hacer cosas con él o tenga alguna noción de qué importancia tiene, la verdad es que es lo que hago. Yo en el ensayo, yo opero el sonido en las funciones de mis obras casi siempre. Siento que es una forma como de actuar con ellos, pero yo estoy sentada en la consola de sonido desde el ensayo, desde el primer momento de los ensayos. Entonces, estar trabajando con el sonido, ya sea probando música o trabajando con efectos del micrófono o en este caso con el pedal, es como la manera en la que yo estoy en el ensayo desde siempre. Entonces, más que un elemento que tenga como una razón de ser, es un poco la forma que a mí se me da ensayar, que es a partir de o desde siempre con el sonido, con las perillas del sonido en la mano, ¿no? Y luego vamos pues a hablar del remake o de la versión o de la resonorización de Estado Vegetal como pieza de teatro sonoro o como pieza sonora. ¿Cómo la definirías? Porque a veces, ¿no? Hay gente... Aquí se puede hablar, en España no hay mucha tradición, en Alemania, por ejemplo, sí que hay mucha tradición de teatro radiofónico, teatro para radio o piezas sonoras. Aquí es un género que estamos todavía descubriendo un poco. ¿Cómo describirías tú la pieza que podemos ver aquí en el GREC en formato audio? O sea, alguien por ahí dijo es un remix, me encanta esa idea, porque eso es lo que es realmente. Yo tomé los momentos de la obra de una función en particular, porque es el audio del registro de una función, no es un audio hecho para esto. Y lo remezclé de una manera que reorganiza las escenas y los momentos sonoros de manera diferente a cómo están organizados en la obra. Entonces tiene todos los elementos como de una remezcla. Y no hemos hablado en todo el rato, que ahora pienso yo, esto es pecado para mí, porque cualquier periodista siempre preguntan a los autores, ¿qué referentes tienes? ¿Qué autores? ¿Qué tal? ¿No? Y digo, ahora estamos hablando, se me está ocurriendo preguntarte más allá de autores, autoras, teatro, cine, música también, ¿no? Porque la música en tus obras es muy importante. Pero bueno, si me quieres hablar un poco de qué te inspira, qué te ha inspirado, quizá qué cosas te inspiraban cuando tenías 20 años, que ahora cuando lo ves con el tiempo piensas, ¿cuáles son tus gustos en este sentido para que la gente, por ejemplo, que yo pensando en un espectador de aquí de Barcelona que no conozca tu obra, pues quizás si le dices tus referentes, qué autores te gustan, qué compañías, quizás se hace una idea? Sí. O sea, primero que nada decir que yo trabajo como leyendo mucha teoría. Por lo tanto, las ideas mías de obras surgen más de textos como el caso de Estado Vegetal, de este Michael Marder, que es un filósofo vegetal, más que surgen de ahí, más que de alguna como relato más de ficción o más narrativa. No, leo muy poco teatro, por ejemplo. Yo hice una maestría en estudios culturales y en el fondo una parte de mí quería seguir por ese camino, pero volví al teatro, pero eso es siempre lo que está, es siempre eso lo que, como no sé, pues cuando leo textos de posthumanidad, lo primero que me gatilla es ¿y cómo sería esto en el teatro? ¿Cómo se traslada? ¿Qué significa? ¿Qué rompería del teatro? Entonces, la mayoría de mis como de mis referentes son más bien escritoras y escritores de teoría o de filosofía. En música hay muchas. Todas las etapas de la vida tienen algo, es difícil, pero siempre... He visto una influencia, pero ahora quizá me dirás, no, pero que además yo he visto a Björk por la parte esta como de coro, de voz, y además tiene un punto que también hace como ya 20 años, ya con la broma o no sé cuántos, esta cosa de
la naturaleza invadiendo las casas, invadiéndolo todo, y no sé, este momento a capela, final de coro, no sé, a mí me ha sonado un poco Björk. Quizá me dirás que no, pero... No tanto. En el caso de Estado Vegetal estuve mirando varias obras de artistas, de músicos de los 70, Mort Garson y tal, que tienen obras que son Plantasia, que son para o sobre plantas. Y lo de los coros, fíjate que es más larga la vuelta. Yo cuando empecé a estudiar planta encontré este concepto de la polifonía, ¿no? Que las plantas son polifónicas. Se dice que se comunican polifónicamente porque sus mensajes los mandan en el olor. El olor es como su lenguaje, y en un puro olor van muchos mensajes simultáneos. Y entonces me puse a estudiar polifonía y obviamente terminé llegando a Bach. En el fondo, el origen de la polifonía en la música clásica, con la fuga, con cosas como ese tipo de estructura. Y ahí hay un par ¿cómo decir?, de referencias a Bach, así no tan secretas, que hablan de que en el fondo hubo un rato que estuve estudiando qué era el contrapunto, la polifonía. Eso es más lo que hay en Estado Vegetal, como una influencia setentera. Y en el teatro, obviamente, mis máximos, o sea, las cosas que siempre me han gustado son las cosas que de alguna manera le hacen el quite a la hegemonía del contenido, ¿no? Y del significado. Por eso me gustaba siempre Bob Wilson, siempre me gustó también el trabajo de Mark Thaler, siempre me ha gustado mucho la danza. Me siento muy atraída a cosas que trabajan con oscurecer a veces el plano de lo semántico, así de manera más explícita. Me parece interesante porque me citas o hablas de Wilson o Mark Thaler, que son, o quizá casi son conocidos por ser eminentemente visuales, ¿no? Creadores visuales, casi, donde el texto siempre es lo menos importante. Y a mí me ha gustado muchísimo el texto propiamente. Primero leí el texto, luego vi la grabación que me mandaste de Estado Vegetal. Y no sé si conoces un autor catalán que pensé un poco en él. Algún momento pensé que podrías tener algún punto de contacto, de aquí de Barcelona, que se llama Jordi Oriol. Jordi Oriol también es músico, y también yo en algún momento del texto, cuando haces estos juegos, yo creo con un punto de humor, ¿no? Con todo el léxico del árbol, la rama, la raíz, estar plantado, estar tirado, estar tal, el macetero, la maceta, de estar... A mí me conectó un poco mentalmente con Jordi Oriol, que además es interesante, que también es músico y el elemento musical es muy importante en sus textos y en sus puestas en escena, que él sí que a nivel dramatúrgico casi que basa, no toda su obra, pero gran parte de ella, en jugar con la semántica, con la fonética y claro, tirar el lenguaje como un chicle casi. O sea, tú dices que loco, y tienes razón, me dices, mencionas autores que son visuales, igual Mark Thaler es pura música. Sí, es música, sí. Pero ¿sabes qué? Y tienes razón, para mí, yo siempre estoy como evitando, olvidando que el lenguaje es importante en mi obra, pero creo que también es porque mi manera de mirar el lenguaje es bastante formal. O sea, me interesa el lenguaje mucho en tanto forma, no solo en tanto significado, ¿no? Me interesa, y eso tiene relación con este autor catalán del que estás hablando tú, que en el fondo las palabras para mí son tanto más importantes como sonido, como ritmo incluso, que como signos, ¿no? Significantes. Tratar las palabras y el texto como música, como notas. Sí, es que esto lo vi en algunos momentos de tu texto, no en todos, ¿no? Pero a mí me recordó a Jordi Oriol, que si alguna vez te lo encuentras por ahí o ves algún texto, alguna cosa suya. No sé si has estado alguna vez en Barcelona, porque me dicen que tendríamos que ya ir terminando. ¿Has estado en Barcelona? ¿Conoces
un poco la dramaturgia catalana contemporánea o no? ¿Conoces autores de aquí, de España? ¿Cuál es tu relación? O si no conoces O sea, a... mira, mi relación con Barcelona es que mi abuelo es catalán, mi segundo apellido es Ah, Güell. Güell, Güell. Sí, sí, sí. Pero no, y cuando he estado en España de gira he estado en otras ciudades, nunca he estado en Ujú, Barcelona. ujú. Y no conozco tanto la escena. Bueno, eso era lo bonito de ir ahora al Grec, ¿no? Claro, claro. Abrir ese espacio, pero ya habrá una oportunidad. Y habrá una oportunidad, espero que sí, espero que muy pronto. Que además decir esto, tampoco hoy en día, decir la temporada que viene o el año que viene, ahora mismo es una utopía, ¿no? Porque estamos, Sí, al menos aquí, trabajando día a día, viendo día a día, semana a semana, porque esto de decir la temporada que viene veremos esto, ahora mismo está en suspenso. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuela, y gracias a gracias ti. también a los que nos han visto. Bueno, recordaros que aquí ahora os pondremos el link, o aquí lo tenéis en el chat, de conversatorios con Chile o dentro del web del Festival Grec, y podéis ver, bueno, escuchar la pieza de Manuela. Y bueno, espero que nos podamos encontrar pronto en los teatros o físicamente, aquí en Chile, en Barcelona, donde sea. O sea que muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes también por la intención de mantener el contacto y irnos conociendo de a poco, aunque sea así por ahora, ¿no? Ujú. Muchas gracias por la conversación, Oriol. Gracias a ti. Un saludo. Chao. Chao, chao.